Ya Chomsky hablaba del artículo 6º que establece de la validación de los tratados internacionales que está contenido en la Constitución, en la Carta Magna norteamericana. Y efectivamente, esos son acuerdos que se hacen y que ya se habían hecho con Rusia y con otros países y con China, pero que Estados Unidos no entiende la diplomacia en toda su dimensión, sino que ellos juegan el papel que jugó en su momento en guerras que se dieron en Atenas contra ciudades-estados que existían entonces, en este caso contra Melos, donde Atenas le hizo ver a ellos que lo que imperaba era la ley del más fuerte. Por lo tanto, los atenienses procedieron a aniquilar a todo el ejército melo para imponer sus reglas de juego, que es lo que han hecho los norteamericanos y lo denuncia Chomsky, porque no han tenido la inteligencia de sobrellevar la responsabilidad que se le asignó en la historia luego de la Segunda Guerra Mundial para dirimir las contradicciones entre las naciones desde las Naciones Unidas de manera diplomática, donde lo que prevaleciera era el interés de cada nación para ello progresar de acuerdo a cómo lo entendieran, sino que los norteamericanos entendieron que el asunto era sobre la base de las reglas del juego de ellos y establecer el dominio sobre las naciones del mundo. No fue eso lo que se le asignó como tarea, sino poner en marcha y en práctica los acuerdos a que arribaban las naciones desde las Naciones Unidas, y que los presidentes norteamericanos que violaran los acuerdos donde estaba involucrado el Estado norteamericano tenían que ser juzgados porque era una traición a la Carta Magna norteamericana, es decir, a la Constitución norteamericana, y merecían entonces prisión, destitución y hasta condena de muerte por haber traicionado la Carta Magna de la Nación. Y nunca se ha sabido que las violaciones que han tenido los presidentes a su propia Carta Magna, como a las Cartas de las Naciones Unidas, que es especie de una constitución de los países del mundo, ellos hayan obtemperado cumplir al pie de la letra los mandatos de esas cartas y constituciones, sino que los presidentes la han violado siempre, los presidentes norteamericanos, pero vaya usted a saber. ¿Ha oído usted que algún presidente norteamericano ha sido condenado por agresión a la humanidad, por daño a los seres humanos en otras naciones, por violar los acuerdos que establecen las Cartas de las Naciones Unidas y la Constitución de la Unión Federativa de Estados Unidos de Norteamérica? No, no ha habido ningún presidente que alguien haya osado ni con el pétalo de una rosa tocarlo, porque son intocables. Porque es la soberbia de los imperios a que conlleva esa actitud frente a la forma que debe ponerse en marcha, que debe ser la diplomacia y resolver las contradicciones que se produzcan entre los pueblos, entre las naciones, entre los países, entre los estados. Y lo último que pudiera hablarse en todo este juego democrático es de la guerra, porque la guerra luego que se inició nadie sabe cómo va a terminar, aunque se sabe cómo comienzan y por qué comenzó y quién generó el problema y el conflicto, pero nunca se sabe cómo va a terminar y quién va a ser el vencedor, nunca se sabe. Porque muchas veces hay potencias que han sido derrotadas por pueblos, pero pueblos que han enarbolado principios, que han enarbolado la bandera de la dignidad, de que hay que respetar sus culturas,
sus tradiciones, sus religiones, pueblos que se armaron de toda la dignidad que pueda existir en el planeta para enfrentar a potencias y han derrotado a esas potencias, como pasó en Vietnam, como pasó en Afganistán, 2 veces derrotaron a los soviéticos y derrotaron a los de Occidente, el imperio occidental, Estados Unidos y los europeos juntos, los derrotaron los talibanes en Afganistán. Acaba de suceder.